hoy podemos disfrutar cada vez que Eduardo tiene sus intervenciones en Radio Mitre, junto con otro gran amigo que es Juan Carlos del Misier, todos los domingos por la mañana. También, si alguno lo quiere escuchar, en la 2x4 somos compañeros, él en otro programa, pero también visitando los barrios de la ciudad de Buenos Aires y las localidades de la provincia de Buenos Aires en el AMBA, donde nos va llevando a recorrer y a saber, para aquellos que nos gusta la historia. Y hoy es un placer de que en forma inmediata, cuando lo invité, dijo, ahí estoy. Señores, no quiero hablar más, todo el micrófono Eduardo, al querido Eduardo Lázari, ya somos 144 concurrentes, le dije a Eduardo que había 150 y vamos a cumplir. Muchas gracias, después seguimos con las preguntas. Bueno, les decía que es un enorme gusto para mí, en esta circunstancia tan particular, tan extraña, que es el hecho de estar todos en nuestras casas, con nuestras familias, para los que tenemos la suerte de tener seres queridos, estamos afrontando este momento. Y claro, cuando uno va a la historia, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo extraño por las medidas que se toman, impensadas, pero que tienen que ver con el avance enorme que ha tenido la humanidad y que permite prever estas cuestiones. Ustedes saben que, como un detalle para tener en cuenta, se calcula que entre el año 450 a.C., es decir, la época de Aristóteles, de Platón, de aquellos muchachos griegos, un poquito la época de Alejandro Magno, para esos tiempos la población de toda la Tierra alcanzaba, se calcula, unos 300 millones de habitantes. Parece una enormidad, porque uno imagina esos cuadritos que veíamos en los libros de la escuela como poca gente, pero eso era más o menos lo que habitaba el mundo. Y 2000 años después, 1700, la humanidad éramos unos 600 millones de habitantes. Es decir, que a lo largo de 2000 años solamente la humanidad había logrado duplicarse. Y había dos grandes eventos que eran los que producían esa suerte de equilibrio que hacía que la población humana no subiera, que eran las guerras. Hay episodios bélicos que significaban la muerte de 2/3 de la población de un país en los años 1000, por ejemplo, pero el gran equilibrador, que incluso hay algunos tratados que son hasta, digamos, dantescos, porque la visión era que las epidemias eran una forma que tenía Dios para equilibrar de alguna manera lo que pasaba en el mundo. Estaba la idea del castigo divino, la idea del miasma, que era como una suerte de niebla espesa que iba entrando en las ciudades arrastrando las pestes, y tenemos en el 1300 epidemias que acabaron con 50 millones de personas. Aunque parezca mentira, todo esto se puede tantear con mucha claridad a partir de las investigaciones científicas y de todo ese tipo de, digamos, de formas de conocer el pasado. Y cuando uno llega a la Argentina, hay que recordar que eran los tiempos, vamos a ubicarnos, no hay registro anterior de grandes epidemias en la época anterior a la llegada del hombre europeo, ¿no? Esa es una peculiaridad, y la llegada del hombre europeo tuvo un impacto brutal sobre las poblaciones americanas antes de esa llegada, pongamos en 1500, cuando llegan los españoles, vienen con todo de enfermedades que eran comunes en Europa y no se conocían en América. Por lo tanto, la población americana, que había estado aislada de esas enfermedades, fue
no diezmada, pero sí sufrió enormes epidemias. Ahí tenemos la viruela, que no se conocía en América. Tenemos una epidemia de sífilis, muy curioso porque no solo en ese tiempo, estamos hablando del 1500 al 1600, provocó una enorme cantidad de muerte y no hay seguridad de que se haya transmitido sexualmente, que es como era habitual. Si ustedes alguna vez tienen la dicha de viajar al Palacio de Gobierno de México, suele representarse a todos los españoles que están allí con las piernas verdes para, digamos, enrostrarles que trajeron esas enfermedades a América. La cuestión es que en lo que hoy es el territorio argentino, cuando entran los españoles, no olvidemos que el territorio argentino era un desierto. De todo el continente americano era la zona menos poblada, junto con el norte del Canadá. Se calcula que en lo que hoy es el territorio argentino había una población de unas 50.000 almas, entre guaraníes, patagones, querandíes, eran, digamos, etnias que alcanzaban dimensiones bastante moderadas porque no había, digamos, piedra y madera, que eran dos elementos imprescindibles para asentamientos urbanos significativos. En el norte los tenemos, el Pucará de Tilcara, el Pucará de los Quilmes, pero más hacia el norte sí, en todo lo que es la zona pampeana, básicamente, no había prácticamente ninguna población. Ahí, entonces, cuando llegan los españoles, suman los españoles a su propia cultura el hecho religioso, y ahí empezamos con la primera anécdota que tiene que ver con San Roque. Saben que ustedes, San Roque es el patrono de la salud en Buenos Aires, y es el que nos cuida de los perros, ¿no? Era el viejo dicho cuando uno veía un perro con cara de malo, de rezar en otros tiempos, San Roque, que ese perro ni me mire ni me toque, ¿no? Porque venía con la leyenda, con la historia, en realidad, de lo que este santo había sido en vida. Ahora, en 1620 estalla una epidemia muy grande en Buenos Aires de malaria, de malaria y de tifoidea, fiebre tifoidea, o el tifus, como se le decía. Después se separaron las dos enfermedades. En esto no hay registro exacto de cuál era la enfermedad, pero estaba diezmando la población de una ciudad de 1.600 habitantes, y entonces los frailes franciscanos, que estaban en el mismo lugar que ahora, ahí en la esquina de Alsina y Defensa, decidieron sacar una imagen de San Roque en procesión. Habían sacado a todos los santos en procesión, y ahí estaba el pobre San Roque. Lo sacaron también, y desde el momento que San Roque recorrió las calles de Buenos Aires, entonces allí fue que se detuvo la epidemia. No había avances científicos. Coincide la ciencia con el 1700, con la llegada de la revolución industrial, el avance del capitalismo y el desarrollo de la ciencia. Pero hasta 1780, 1790 en Buenos Aires, las epidemias se resolvían encomendando a los santos cuáles eran las formas piadosas para evitar que la epidemia avanzara. En 1800 se aplican las primeras vacunas en Buenos Aires, y durante la década que va de 1810, desde la Revolución de Mayo a la década de 1820, hay una gran cantidad de epidemias, sobre todo vinculadas a la malaria, y esto tiene que ver con un poco el deterioro de las condiciones de vida de la gente por la miseria provocada por la Guerra de la Independencia. Siempre hablamos del aspecto épico de la Guerra de la Independencia y no hablamos de cómo se deterioró la economía y por lo tanto la vida de la gente. Después, hacia 1850, tenemos algunas cuestiones más vinculadas al cólera. Buenos Aires era una ciudad de un grado de insalubridad absoluto.
cuando uno a veces se queja hoy día de algunas cuestiones, voy a darles algunos datos simpáticos o no tanto. Pero se pensó que una forma eficaz de evitar la contaminación del agua, ya se sabía que el agua era el vector a través del cual el cólera hacía estragos en la ciudad, ¿no? Hay una crónica de ese tiempo que dice que los vómitos y las diarreas convertían a los porteños en esqueletos de pieles cubiertos de pieles quebradizas y secas, ¿no? Era dantesco, y además era la enfermedad más temida porque entre el momento del contagio y de la muerte transcurrían no más de 3 días, así que era una enfermedad que se buscaban las soluciones. Lo curioso es que un comerciante bastante pícaro de Buenos Aires sugirió la venta de tortugas de agua para ubicar en los aljibes, para que la tortuga se encargara de comer los gusanitos que había en el aljibe. Por supuesto, parece ser que se convirtieron los que compraban las tortugas, hizo una cantidad de venta de tortugas de agua enorme, que las tortugas, después de comer los gusanitos, hacían alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos simplemente como un detalle anecdótico. Buenos Aires no tenía servicio de aguas corrientes. El agua que se obtenía del río de la Plata se juntaba en toneles y solamente se distribuía por medio de aguateros aquel agua que la decantación había dejado barro en menos de la mitad. O sea que generalmente el agua que se tomaba en Buenos Aires había sido decantada y dejaba tanto de barro como del agua que quedaba. Digo esto para entender que las condiciones higiénicas eran enormes, la basura solía enterrarse bajo los adoquines de las calles y existía el viejo y conocido agua, era, digamos, no había baños en las casas, había vacinillas en cada uno de los ambientes donde se dormía. Y bueno, una vez que se hacía todo lo que había que hacer, se pegaba el grito hacia la vereda diciendo agua va, se arrojaba eso al medio de la calle. Cuando uno imagina lo que eran las condiciones higiénicas, los olores, todo lo que tenía que ver con la contaminación, Buenos Aires era una ciudad realmente muy, muy, muy insalubre. La que lo que va a provocar un cambio gigantesco, y en esto es donde yo quiero transmitirles esta idea de que la humanidad va avanzando, y este hecho de que hoy estemos en cuarentena habla de la capacidad que la humanidad ha cobrado para adelantarse a los hechos, más allá de la enorme incomodidad y de la cierta inseguridad que nos provoca no saber si el medio es absolutamente eficaz hasta que tengamos la vacuna, que es tan habitual en nuestra vida. Las dos grandes epidemias que van a cambiar la forma de ser de los argentinos respecto de las epidemias fueron provocadas por la guerra contra el Paraguay. Ustedes saben que en 1865 una alianza entre el Brasil, la Argentina y el Uruguay se enfrenta contra el Paraguay. Se pusieron más o menos en marcha unos 100.000 soldados entre los ejércitos, que después a lo largo de la guerra van a alcanzar más o menos unos 300.000. Pero lo que es muy impresionante es que el escenario de la Guerra del Paraguay, ubicándonos geográficamente, es esa lengua de tierra que va a orillas del río Paraguay, que termina cuando desemboca en el Paraná frente a nuestra ciudad de Corrientes, y si uno toma ese río Paraguay que llega hasta Asunción y toma del territorio paraguayo unos 150 kilómetros hacia el lado del Brasil, hacia el Atlántico, ese fue el escenario de la guerra contra el Paraguay. En esto, si quieren mirar, por suerte la mayoría de los museos argentinos hoy tienen sus colecciones subidas a internet, y busquen todos los cuadros de Cándido López. Cándido López era un pintor
porteño que fue embarcado en San Nicolás para ir a la guerra y tomó una serie de bocetos, pierde su brazo derecho, su brazo hábil en la batalla de Curupaytí, le cortan el brazo por encima del codo, y sin embargo aprendió a pintar con su mano izquierda y dejó 50 cuadros que son quizá el testimonio más impresionante de por qué no la guerra, con una literalidad, podríamos decir, con una naturalidad tan perfecta del paisaje, que hace 10 años se hizo un documental sobre la obra de Cándido López y se instaló el documentalista en el mismo lugar que Cándido López tomaba sus imágenes. De allí fue que se descubrió que pasaron 140 años y los paisajes estaban iguales. Incluso hay uno que es muy impresionante porque está hasta el mismo árbol un poco más torcido. Pero, digamos, eso ha quedado muy como testimonio para que nosotros pensemos en eso. La guerra se fue desarrollando, yo dije 300.000 hombres, fueron más de 500.000 hombres los que pelearon en la guerra, ¿no? Ahí hay un tema de esos que la humanidad ha desterrado, porque los esclavos que mandaban los brasileños no se contaban como tropa, así que no sabemos exactamente cuál fue la cantidad. La guerra comienza en nuestro territorio de Corrientes, y al cruzar por Paso de la Patria, los soldados se van internando en una selva, que es como anticipo de lo que es el Mato Grosso, y allí las condiciones de los campamentos se van cada vez más poniendo difíciles, hasta que a mediados, en septiembre del 66, la batalla de Curupaytí fue una terrible derrota del ejército aliado, 10.000 muertos en una carga de infantería de un par de horas, y eso obligó a los ejércitos a quedarse acampando. El deterioro de la forma, digamos, del modo de vida de los soldados se fue acentuando de una forma horrible, y estalla a fines del 66 el cólera en los campamentos brasileños, uruguayos, argentinos y paraguayos. Entonces, el Estado Mayor, ahí había dos generales, uno muy conocido por nosotros, que es Bartolomé Mitre, otro bastante menos, que era el Marqués de Caxias, que era el brasileño, deciden enviar a los soldados enfermos de regreso a las metrópolis. Entonces, los contingentes que iban bajando, bordeando el río Paraguay y el río Paraná, hasta llegar a Buenos Aires, y los que atravesando la selva iban desde el campo de batalla, pensemos en la provincia de Corrientes, cruzando Corrientes y cruzando todo Río Grande do Sul para llegar a Río de Janeiro, fue conocida después por los historiadores como la Marcha Negra del Paraguay, porque ciudad en la que desembarcaban soldados comenzaba a expandirse el cólera, y esa epidemia terminó con la vida de aproximadamente el 10% de la población argentina y el 15% de la población brasileña en su total. Por ejemplo, la ciudad de Corrientes perdió la mitad de la población en un mes, la ciudad de Santa Fe otro tanto, y cuando llegó a Buenos Aires la epidemia de cólera a fines del 67, ahí se produce un evento dramático, que es que se contagia el vicepresidente de la República, que estaba a cargo de la presidencia, y muere. Marcos Paz muere cerrando su tragedia familiar porque un año y medio antes había perdido a su hijo en la batalla de Curupaytí. En ese tiempo, lo único que cabía esperar era el aislamiento. Así que los porteños, y en cada una de las ciudades se abandonaba la ciudad, se trataba de no tener contacto con la gente que estaba contagiada, y a su vez, digamos, el cólera se transmite a través de una bacteria, generalmente por el agua contaminada. Eso que fue visto por los argentinos y los brasileños, e incluso los orientales, que en Montevideo tuvieron un brote de la epidemia, iba a quedar como un ensayo para lo que iba a venir 2 años después.
empiezan a salir, terminada la guerra en marzo de 1870, con la muerte de Francisco Solano López, asesinado en Cerro Corá, y los ejércitos, ya el ejército argentino había retirado una gran parte de sus tropas, aunque quedaban oficiales, y el ejército brasileño se retira hacia sus destacamentos habituales. Estalla a principios de 1871 la epidemia más famosa de la historia de Buenos Aires. Incluso yo creo que en el relato histórico supera a una epidemia que muchos de ustedes recordarán, que fue la epidemia de poliomielitis infantil allá por 1956, aquella que hizo que se pintaran todos los árboles de blanco. Y que se decía que llevando una bolsita de alcanfor colgando del cuello era suficiente para espantar el mal. Fíjense cómo ciertas prácticas casi de curanderismo llegaron hasta no hace demasiado tiempo aquí. En 1871 estalla la epidemia de fiebre amarilla y nadie sabía cómo se transmitía la fiebre amarilla. Todos suponían que era algo parecido a lo que era el cólera. Por lo tanto, el tratamiento fue similar. Acá quisiera de la charla. Eduardo, espera un momentito que hay inconvenientes y no se te escucha. La epidemia estalla en la calle Balcarce al 200. Ahí fue el primer caso comprobado de fiebre amarilla. Nadie sabía que el mosquito era el que contagiaba. Recién Carlos Finlay lo va a descubrir 30 años después de nuestra epidemia. La cuestión es que lo que empezó a hacer la gente fue mudarse rápidamente de las zonas donde aparecían enfermos. Así fue que quedaron abandonadas las grandes casonas de las familias más acomodadas de Buenos Aires, que del barrio sur se pasaron al barrio norte. Y acá yo sé que les voy a romper el corazón a algunos de ustedes, pero cuando hablamos de barrio norte hablamos de todo lo que estaba en la ciudad al norte de la Catedral de Buenos Aires. Lo que estaba al sur de la catedral era el barrio sur. Así que eso de que el barrio sur anda por la Recoleta y por Palermo es medio una exageración muy posterior a esto. Las casonas que quedaron abandonadas comenzaron a ser saqueadas. Entonces, el intendente municipal tomó una decisión que va a sonar relativamente graciosa. Se prohibieron las mudanzas. Es decir, toda aquella persona que era vista en la calle con ropa, con un mueble o con algún enseres, los enseres de cocina o alguna vajilla, iba preso. Si alguien tenía que ir a buscar ropa o tenía que mudarse o tenía que mudar algo, tenía que pasar por la comisaría y pedir permiso. Algo muy parecido al permiso, es muy impresionante. Vieron ustedes que la gente que está obligada por su responsabilidad a trabajar en estos días tiene que tramitar un permiso único. Bueno, si uno lee ese permiso, que hoy día está aquí en nuestra ciudad, en todo el país, es exactamente igual a los permisos de mudanza de hace 150 años. Es muy asombroso ese tipo de cosas. El colapso que produjo la fiebre amarilla acabó con el 16% de la población de Buenos Aires. Sobre aproximadamente unos 100.000 habitantes murieron 16.000 en 4 meses. Fue de un impacto brutal y además no tenía ningún tipo de diferencia entre las clases sociales, lo cual era muy perturbador porque siempre de alguna manera se le achacaba la epidemia a las clases más pobres, ¿no? Eso últimamente, digamos, hasta hoy se sigue pensando que es el sector marginado, el sector que recibe más estas enfermedades. La cuestión es que primero se produjo un colapso sanitario. Buenos Aires tenía solamente 100 médicos en aquel entonces, varios de los cuales van a morir como consecuencia de la epidemia. Manuel Argerich, Francisco Muñiz, uno de los fundadores
de la medicina argentina, que trabajaban en condiciones absolutamente, digamos, comunes para la época, pero piensen ustedes que no existían las enfermeras, no había hospitales en el sentido que los tenemos hoy, los hospitales eran grandes salas, por lo tanto, donde caía alguien enfermo era bastante común que contagiara al resto. Todo eso fue definiendo un abandono de la ciudad y al colapso sanitario que se produjo al poco tiempo, se le va a sumar el colapso funerario, es decir, se van sepultando cadáveres. Los dos cementerios que tenía la ciudad, que eran el cementerio del norte, la Recoleta, se satura y queda clausurado. El cementerio del sur, si alguno de ustedes vive por la zona de Parque Patricios, el Parque Ameguino, que está frente a la vieja cárcel y frente al Hospital Muñiz. El Hospital Muñiz se instaló ahí cerca del cementerio para que el traslado de los cadáveres no fuera una complicación. También quedó clausurado y me permito recordar una anécdota de Carlos Guido y Hispano, porque los que verdaderamente enfrentaron ante las fallas del Estado, piensen ustedes que el presidente Sarmiento, que ustedes saben que yo lo admiro mucho, pero en esa rápidamente se fue para Mercedes. El vicepresidente Adolfo Alsina no se supo qué pasó. Desapareció durante 3 meses y fue ácidamente criticado porque además era porteño. Después, por otro lado, tenemos al doctor Dalmacio Belezarfiel, el autor del viejo Código Civil, que se rajó, para decirlo concretamente, con toda su familia, a su chacra en el barrio de Almagro, la Floresta, que es donde hoy ustedes conocen, está ubicado el Hospital Italiano. La cuestión es que todos abandonaron la ciudad, eso hizo colapsar el sistema ante la falta de jefes. Entonces se creó una comisión popular encabezada por José Roque Pérez, que para muchos, como es el protagonista más importante del cuadro sobre la fiebre amarilla, ¿vieron ese cuadro de un señor con sobre todo y el sombrero en la mano que se inclina ante una mujer exánime con su bebito allí? Bueno, ese es Roque Pérez, que era abogado, era un filántropo, pero no sabía nada de medicina, también muere por la epidemia. Se forma una comisión popular de la cual formaba parte Carlos Guido y Hispano. Y les voy a contar aquí algo relativamente luctuoso, pero después vamos a ver la parte. Dice que él iba caminando por las calles y pasó delante de la casa del general Lamadrid. ¿Me escuchan ustedes? Sí, ahora sí. Ah, perfecto, perfecto. La cuestión es que estaba Carlos Guido y Hispano, ve que hay una mujer exánime en el patio de los Lamadrid, entra, era la esposa del prócer, y entonces... Ahí creo que estamos bien, disculpen. Sí, adelante. Ahí estamos, gracias. Perfecto. La cuestión es que entonces estaba la esposa de Lamadrid y se va Carlos Guido y Hispano, un personaje bastante gracioso, porque después les voy a contar 2 episodios que tienen que ver con él, pero va a la casa, recoge un carruaje, toma a un viejo sirviente negro que lo acompañaba y recogen el cadáver de la esposa de Lamadrid y se van rumbo al cementerio del sur. Y cuenta Lamadrid que al llegar ahí, a lo que es hoy la avenida Caseros y Luján, el cartel que estaba en la puerta del cementerio decía: no se reciben más cadáveres. Guido y Hispano golpeó hasta que el único cuidador que había quedado en el cementerio le dice: mire, no hay más lugar. Y entonces lo increpa y dice: mire, aquí está la mujer de un prócer, tenemos que encontrarle un lugar. Y así van buscando, y en el medio de uno de los caminos del cementerio hacen la fosa, sepultan a la mujer de Lamadrid, y el relato lo termina Carlos Guido y Hispano diciendo:
De ahí nos saludamos aquel viejo cuidador de cementerio, mi sirviente y yo, que soy el único que ha quedado para contar lo que pasó esa tarde. Es decir, esto es un relato dramático. Hay que decir que después Carlos Guido y Hispano no perdió el humor. Era el hijo del general Tomás Guido, el gran amigo de San Martín. En una ocasión se pelea con Sarmiento siendo consejero nacional de educación, y Sarmiento le dice que es un burro. Entonces, ofendido, Carlos Guido y Hispano presentó su renuncia por haber sido ofendido, y al saludar dice: saludo a los señores consejeros con mi más afectuoso rebuzno. Es decir, se tomaba en broma la discusión. Y por otro lado, cuando empezó siendo un hombre mayor a sufrir reuma, se decidió quedar en su propia cama y se dejó el pelo y la barba crecer todo el tiempo que fuera necesario, todo el tiempo que le quedaba, así que al momento de morir su barba tenía 50 centímetros de largo, y la curiosidad es que todos los días recibía en su casa, durante los 10 años en que estuvo en su cama, un aula, un grado que venía de alguno de los colegios primarios de Buenos Aires a charlar con él, ya que era un personaje bastante conocido. Bueno, volviendo a la epidemia, el otro tema que hubo que resolver entonces ante este colapso funerario fue establecer un nuevo cementerio. Ahí nace el actual cementerio del Oeste, la Chacarita, y se estableció un ramal ferroviario hecho de urgencia para esto, que iba por la calle Corrientes, desde Corrientes y Pueyrredón, por donde pasaba el ferrocarril. Por eso, si ustedes miran el mapa de la calle Corrientes, van a ver que como una larga curva que cada cierto tiempo va doblando, porque tenía un puente sobre el Maldonado y llegaba a la Chacarita de los colegiales, que era la casa de descanso de los alumnos coloniales del Colegio Nacional de Buenos Aires, entonces Colegio Real de San Carlos. Para ese viaje, para ese trayecto, se ordenó que hubiera un tren formado por chatas, cada una de las cuales podía transportar 20 cadáveres. Y la locomotora que fue puesta al servicio de ese tren, al que la gente llamó rápidamente el tren de la muerte, era la Porteña, la primera locomotora argentina. Ese fue el último servicio en vía principal que hizo la Porteña. Y la manejaba su primer maquinista, su ingeniero, que era Juan Alan. Se transportaron, hubo 2 días en los que los muertos en Buenos Aires llegaron a 600. Piensen ustedes que hoy Buenos Aires, con sus 3 millones y algo de habitantes, tiene un promedio menor a los 100 muertos por día. Así que imagínense en aquel tiempo transportar eso. Y lo trágico del episodio es que Juan Alan contrae la enfermedad y murió sobre la propia locomotora haciendo el último viaje a la Chacarita. Para la ciudad, que quedó hecha un páramo, fue todo un desafío. La epidemia estalló en enero de 1871, se declaró terminada la enfermedad, y acá viene la parte que es para entusiasmarnos, porque el episodio ocurrió, y lo que se tomó fue nota de todas las causas posibles para eso. Y las autoridades en la Argentina decidieron instalar sistemas sanitarios en todas las ciudades pequeñas, medianas y grandes del país. Ahí es cuando nace el proyecto de la Red de Agua Potable de Buenos Aires, que construyó originalmente 3 grandes depósitos. Uno es el que está allí en la avenida Córdoba, al 1900, el famoso Palacio de las Aguas Corrientes. El otro depósito está en Caballito, en la esquina de Pedro Goyena y José María Moreno, y el tercero en la calle Mercedes y Beiró, en Devoto. Los 3 lugares, digamos, esos edificios tan bellos, eran gigantescos tanques de agua para que toda la ciudad tuviera presión de agua. Buenos Aires, en 1900,
fue declarada la ciudad más higiénica del mundo en términos sanitarios, porque la totalidad de la población de la ciudad estaba alcanzada por agua corriente y por cloacas. Y hasta la década de 1940, la Argentina era uno de los países que mayor cantidad de atención de su población por servicios cloacales y sanitarios tenían. Por otro lado, cambiaron notablemente las costumbres sanitarias. Ahí se impuso el tema, por ejemplo, de los manteles blancos en los restaurantes, que parece un detalle menor, pero significaba el mantel blanco, la posibilidad de saber si el mantel había sido lavado y las servilletas habían sido lavadas, la costumbre de higienizarse las manos a través de lavatorios, que hasta ese entonces no se hacía, digamos, se lavaban las manos en seco, digamos, salvo para aquellos que hacían alguna tarea física muy específica, y Buenos Aires, a partir de ese entonces, diseñó un sistema sanitario que fue, un sistema de salud pública. Se instalan una enorme cantidad de hospitales. Saben ustedes que aún hoy Buenos Aires tiene una cantidad de hospitales que para los cánones modernos es exagerado. Se le dio una enorme importancia al estudio de la medicina. Se difundieron enormemente las vacunas. La Argentina fue de los primeros países que impuso la vacunación obligatoria para los niños en edad escolar, y todo eso tuvo que ver con las respuestas posterior a la epidemia. Podríamos hablar mucho tiempo de todas estas anécdotas, de todos los personajes que tuvieron que ver, pero si les parece bien, lo que podemos comenzar es con algunas preguntas y decirles que la Argentina logró vencer, como el resto del mundo, a través de la vacuna, la viruela. La viruela no existe más, era una vacuna que a mí me daban hace menos de 50 años. La poliomielitis infantil, hoy día en el mundo, que era una epidemia que acababa con la vida y desmejoraba la vida de cientos de miles de personas por año, ha tenido los últimos 12 casos hace 8 años, y digamos, América ya desde 1994 no tiene ningún caso de poliomielitis infantil. Digo esto porque a veces uno escucha algunas discusiones respecto de la validez o de la posibilidad de no vacunar a los niños, lo cual es verdaderamente insensato. Y cierro con una anécdota que tiene que ver cómo la humanidad agradece. Vieron que estos días, todos los días a las 9 de la noche, los argentinos salen a los balcones espontáneamente a aplaudir al personal sanitario, al personal de enfermería, a los médicos, a todos aquellos que están al servicio del combate contra la epidemia. En el año 67 llegó a Buenos Aires, a la Argentina, el doctor Albert Sabin, que fue el que logró desarrollar la vacuna de la polio, que antes era a través de una vacuna común con pinchazo en el brazo. Logró que la vacuna fuera a través de 2 gotitas. Y se acordarán ustedes que nos la daban en un terrón de azúcar. Se mojaba con esas 2 gotitas el terrón de azúcar y uno lo comía. Bueno, cuando Albert Sabin fue recibido por las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se lo invitó a dar una conferencia en el aula magna de la universidad. Lo único que habían allí eran médicos y estudiantes de medicina. Cuando entró Sabin, empezó alguien a aplaudir, y el aplauso al doctor Sabin en agradecimiento por la vacuna que había salvado tantas vidas y que ahora, a años vista, nos permite pensar en que en poco tiempo más no va a ser necesaria la vacuna porque no va a existir más la enfermedad. El aplauso duró 24 minutos. La emoción de Sabin fue tan grande que no pudo hablar. Eso es un poco el testimonio de que la confianza en la ciencia y todas las medidas que parece el mundo estar tomando ahora, que pueden sonar un poquito exageradas, sin duda tiene que ver con el avance de la medicina. Yo les decía que
tardamos 2000 años en duplicar la población de la humanidad. Y del 1700 ahora, la población de la humanidad se multiplicó por 12. Y eso tiene que ver con el eficaz combate que la ciencia le ha dado a las enfermedades. Piensen ustedes que cuando murió Manuel Belgrano en 1820, en su año en el que vamos a recordar los 250 años de su nacimiento, cuando murió Belgrano, murió a los 50 años. Y ese era el promedio de edad de la humanidad en los países avanzados del mundo. En ese sentido, no cabe duda que todo lo que está ocurriendo, más allá de las enormes incomodidades, de los graves problemas que va a generar en términos económicos, en términos sociales, y que habrá que enfrentar con mucha valentía, sin duda la humanidad va aprendiendo y eso creo que es lo más meritorio. Así que les agradezco muchísimo esta posibilidad de charlar en estos tiempos y en estas condiciones. Un gran agradecimiento a Ricardo Pedace, que siempre me tiene en cuenta, y me parece que utilizando esta forma de comunicación tan maravillosa que nos permite incluso ver, además de escucharnos, les propongo que quienes quieran realizar esta pregunta lo hagan, y ahí dejo la batuta en manos de los que saben. Me convierto en un pasajero más. Eduardo, bien, gracias, muchísimas gracias. Por favor, los participantes no abran micrófono ni la cámara, solamente las preguntas por el chat, que Susana las va a leer. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Susana, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Eduardo, mira, una de las preguntas es de la epidemia de la fiebre amarilla. Dice, ¿se salió solamente con normas de higiene? No. Digamos, por un lado, las normas de higiene permitieron circunscribir el tema, y quedó demostrado que las normas de higiene mejoraban muchísimo la capacidad para enfrentar. Pensemos que Buenos Aires tenía la basura enterrada bajo el empedrado de las calles. Se tiraba todas las heces humanas al medio de la calle. Eso generaba calderitos, crianza de mosquitos. Es decir, la higiene lo que demostró fue la capacidad de circunscribir el mal, y luego, recién 25 años después, Carlos Finlay, un científico cubano, descubrió que era el mosquito, y entonces comenzaron las fumigaciones. Recordarás vos, Susana, y recordarán todos, se fumigaba con DDT. Es decir, que era peor el remedio que la enfermedad. Hoy está prohibido utilizar el DDT, pero digamos que lo que fue interesante fue la posibilidad de encontrar una solución científica, pero generando un ambiente más sano. El problema hoy sigue siendo el mismo. Toda la atención del sistema de salud de la Argentina está puesta en aquellos barrios que no cuentan con los servicios básicos que toda sociedad moderna tiene. Es decir, es un camino que facilita resolver el problema. No te escucho. Susana, tenés cerrado el micrófono. Sí, lo que pasa es que lo tiene abierto. No se te escucha. ¿Ahora se me escucha? Ahí se te escucha, sí. Bueno, ok. ¿Quién fundó el primer hospital? ¿Con qué fondos y por qué se fundó el primer hospital de la ciudad de Buenos Aires? No te escuché bien, perdón. ¿Quién fundó el primer hospital de la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué se fundó y con qué fondos? Bueno, los hospitales hasta la década, hasta 1800 en el mundo, eran en realidad hospicios, lugares donde la gente que tenía enfermedades
sobre las cuales no había cura, los internaban allí y quedaban esperando la muerte, grandes salones. Buenos Aires tuvo 3 hospitales, que fueron los que vienen de la época colonial. Uno, el Hospital de las Mercedes, estaba ubicado donde hoy se encuentra el Archivo Histórico del Ejército en México y Defensa. El Hospital San Roque, en memoria de ese santo que había curado la primera epidemia por la fe de los que creían en él, que es hoy el Hospital Ramos Mejía. Al Ramos Mejía. Casa de Niños Expósitos, que era la casa cuna, todas fundadas en los virreinatos. El más progresivo de los virreyes fue el virrey Bertis, que creó 2 de estos 3 hospitales. Ok. Acá hay otra pregunta, ¿vos me escuchás bien? Perfectamente. ¿Cree que esta pandemia modificará la fisonomía de Buenos Aires? Como la fecha como la hecha en, no sé, ente amarilla, como la fiebre amarilla lo hizo en su momento, y cómo asocia el momento que vivimos la peste de Camus en Orán en cuanto al comportamiento humano. O sea, la primera pregunta es, ¿cree que esta pandemia modificará la fisonomía de Buenos Aires como la fiebre amarilla lo hizo en su momento? La segunda, ¿cómo asociás el momento que vivimos con la peste de Camus en Orán en cuanto al comportamiento humano? Bueno, hay que decir que Buenos Aires es hoy una ciudad que tiene un estándar de infraestructura general y sanitaria bastante bueno, bastante razonable. No hay muchas ciudades en el mundo que tienen 35 hospitales públicos al servicio de la comunidad y sobre todo con una capacidad médica extraordinaria y con una capacidad de enfermería verdaderamente extraordinaria. Cuando hay discusiones sobre los hospitales públicos, van más por el lado de cierta hotelería o de cierta cuestión administrativa y no la cuestión científica. Yo creo que Buenos Aires no va a cambiar demasiado. Y hay un tema que es interesante y que me habilita esta pregunta, que tiene que ver con comparar una epidemia con la guerra, ¿no? Acá hay que cuidarse mucho porque en una guerra no hay nada al final. Es decir, de una guerra hay que reconstruir la infraestructura, hay que empezar hasta a hacer las casas para que la gente viva, hay que volver a crear el sistema productivo. En ese sentido, la epidemia y las medidas draconianas que se han tomado, durísimas, este aislamiento social, es inédito en la historia de la humanidad. Sin embargo, no alteran la infraestructura, es decir, la ciudad, el día que podamos salir, va a ser sin duda la misma ciudad. Incluso, fíjense que está circulando mucho en internet a través de imágenes satelitales, lo que ha bajado la contaminación en el mundo. Y eso permite cobrar cierta conciencia de que hay que hacer cosas bien. Pero, digamos, yo no creo que cambie el paradigma de Buenos Aires, salvo por el hecho de que nos vamos a volver a abrazar con nuestros vecinos, nos vamos a dar besos tan fácilmente, vamos a volver a compartir el mate. Es decir, va a haber toda una serie de comportamientos que van a ser más higiénicos. ¿Recuerdan ustedes cuando fue la epidemia de la gripe A? Nadie tenía idea que existía el alcohol en gel fuera de determinados ambientes. Y hoy llevar alcohol en gel en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero y limpiarse las manos con alcohol es algo común que se va a acentuar aquí. Yo lo noto en mi casa. Nosotros nos lavamos las manos ahora el doble o el triple de lo que lo hacíamos normalmente. Y esos son hábitos que se van incorporando y en ese sentido me parece que lo que sí se va a cambiar, lo que va a cambiar va a ser la modalidad del trato y sobre todo me parece que no hay episodios de estas características que no alteren en algo y generalmente en forma positiva la conciencia del hombre. Así que en ese sentido me parece que las cosas van a estar mejor, sin duda diferentes. Había una segunda pregunta
donde decía que cómo asociabas el momento que vivimos y la peste de Camus en Orán en cuanto al comportamiento humano. Bueno, yo no sé la experiencia de ustedes, les pregunto a todos, pero yo pensé que estar 16 días encerrado en mi casa iba a ser imposible. Y más estando con 3, yo tengo una nena de 8, una nena de 6, una nena de 2 años y medio, y con mi señora estábamos acá. De golpe transformamos el comedor, que es el lugar del cual yo estoy saliendo, lo transformamos en nuestra sala de transmisiones y de trabajo, cada uno con su computadora. En el medio nos pusimos a hacer un viejo rompecabezas que teníamos preparado allí. Es decir, yo me siento, y me pasa una cosa muy rara, que es que yo suponía que no iba a saber qué hacer con el tiempo libre, y una vez que terminamos de limpiar toda la casa, arreglar esto, ordenar todo, está todo, eso sin duda muchos lo deben haber hecho. De pronto hemos incorporado hábitos y costumbres que yo nunca hubiera pensado. En ese sentido, la peste de Camus, en un ámbito muy preciso, quizá la gran diferencia con lo que estamos viviendo es que la gran cantidad de información que llega a través de las redes, de los medios de comunicación normales como la radio y la televisión, más una comunicación que aquí en la Argentina está siendo muy clara, más allá de que compartamos o no, los gestos que se han dado desde la política, donde no se dejaron de lado todos los aspectos de la pequeña trifulca y hay una acción de conjunto de todos los gobiernos en todos los niveles. Creo que ese miedo visceral que nace frente a lo desconocido, que es una epidemia, de una enfermedad, que se supone que saltó del ser, de un ser vivo, que es digamos, ustedes saben que en China el grave drama que tienen es que la mayoría de la gente come animales salvajes de los que no hay ningún seguimiento sanitario de cómo se alimentan, y que esos virus que portan esos animales salvajes en más de una ocasión saltan, mutan y se convierten en los que provocan estas epidemias. Bueno, todo eso de alguna manera va a ir, digamos, hasta ha puesto en aprietos la explicación de algunos temas culturales que han cambiado. Quizá veamos con sorpresa que en poco tiempo los chinos empiecen a criar esos animales salvajes y comerán como comemos nosotros carne todos los días, pero con absoluta seguridad. Bueno, Eduardo, independientemente de las preguntas que, por supuesto, continúan, te están felicitando todos, te están agradeciendo y felicitando por la charla, ha sido muy didáctico. Otra de las preguntas es, bueno, acá también Carlos de Leo dice, muy interesante la charla, ¿cuál era la epidemia de la que hablaste que hizo que se realizara el sistema de agua y cloacas y los hospitales? ¿Y quién estaba en el gobierno cuando en ese momento éramos prósperos, reconocidos como un buen lugar donde había un sistema de agua? Bueno, la epidemia de fiebre amarilla fue en 1871, gobernaba Domingo Faustino Sarmiento. La Argentina estaba comenzando su camino a la incorporación al mundo capitalista, pero quedó establecida claramente como una política de Estado. De hecho, Sarmiento contrae una deuda pública muy fuerte para empezar con las primeras obras de salubridad. Se contratan a los mejores ingenieros del mundo en ese momento, y hay un dato que es interesante, que es de los primeros 12 ingenieros que se reciben en la Argentina. Si hay algún ingeniero entre nosotros, sabe que habla de los 12 apóstoles. Uno de ellos es el ingeniero Guillermo Villanueva, que se especializó en sistemas sanitarios y fue el que durante mucho tiempo encabezó lo que fue obras sanitarias. El depósito de la calle Córdoba tenía 72 millones de litros, y el de Caballito y el de 1 millón de litros cada uno. Pero el detalle interesante es que había que llenarlos. Entonces primero hubo una gran planta en donde hoy está el Museo Nacional de Bellas Artes,
El Museo Nacional de Bellas Artes era la casa de bombas del establecimiento de Recoleta. Y después, en la década de 1920, yo creo que fue el presidente Marcelo de Alvear el que inauguró, fue la planta San Martín, la que está ahí en Figueroa, Alcorta y Pampa, que al momento de su construcción fue la planta potabilizadora de agua más grande del mundo. Es decir, no había dudas, la que venía detrás potabilizaba la mitad de agua. De hecho, con esa planta aún hoy se sigue proveyendo a casi 6 millones de habitantes, y fue hecha cuando la ciudad de Buenos Aires y los alrededores no llegaban a 3 millones, ¿no? Otra pregunta de Javier, ¿cuáles son los temas que quedarían socialmente sin asistencia luego de estas situaciones? No sé si vos necesitas que Javier te explique, a lo mejor con otro no chat. estaría mal, digamos, Sí, para... le pedimos a Javier a ver qué qué quería expresar con el tema, cuáles son los temas que quedan socialmente sin asistencia. Si nos explica, yo la vuelvo a leer. Bueno, siguen las felicitaciones. Bueno, buenas noches, Eduardo, un gusto tenerte, un placer escucharte, te sigo por la radio. Muchas gracias. Gracias a los que organizaron esto. Y la pregunta mía iba apuntada a una pregunta que también hice después, porque nosotros, como rotarios, tenemos una visión proyectada hacia adelante, ¿no? La visión es una de las cosas que entendemos nos caracteriza. Y más allá de la situación coyuntural de la cual ya hay muchos que se están ocupando, entre ellos el Estado Nacional, nosotros nos estamos preguntando qué puede llegar a necesitar la sociedad o qué va a necesitar la sociedad después de que esto suceda y de qué forma nosotros a través de nuestra red podemos llegar a atenderlo. Entonces, buscando esa respuesta, apelo al pasado, consultándote o preguntándote cuáles son, de acuerdo a las pestes que ya han pasado, los sectores o los agujeros que quedan para que una asociación como Rotary pueda llegar a asistirlos. Perfecto, perfecto, queda clara la pregunta. Hay un detalle muy curioso, saben que hoy estamos llegando a 1 millón de contagiados en el mundo detectados, ¿no? Se habla de que puede haber hasta 5 veces más sin detectar, pero detectados 1 millón. Lo que está llamando poderosamente la atención, yo acá hablo absolutamente por boca de ganso, es que en todo el mundo, en primer lugar, la epidemia se ha expandido brutalmente en los países más desarrollados y mejor preparados, supuestamente en términos de salud pública. En países como Italia, la epidemia se expandió brutalmente en la zona rica de Italia y no se expandió en la zona pobre. Esto es un misterio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dicho esto, fíjense que en África prácticamente los casos son irrelevantes comparados con el resto del mundo. Es decir, hay algo extraño que va más allá de la posibilidad de decir que en realidad los sistemas sanitarios no están preparados para medirlo. No diría yo que va por ahí, y siempre repito, leyendo cosas que los que saben escriben. En estos tiempos uno puede leer muchísimo más. Yo creo que va a haber un cambio social individual muy fuerte, social e individual muy fuerte, que es la introspección. La gente está obligada por la circunstancia actual a tener más contacto consigo mismo y empieza a valorar de otra manera diferente el contacto con los demás. La ausencia de contacto extrema que estamos teniendo, fíjense cómo reacciona uno cuando yo salgo más o menos cada 3 días a hacer alguna compra muy cercana. Cuando uno se encuentra con alguien conocido, no sabe qué hacer, si acercarse, si no acercarse, si tocarse con el codo o no. Entonces ahí la introspección
va a generar un cambio en el individuo que va a tener una repercusión social indudable. No sabemos ni tenemos idea cómo, pero generalmente un trauma como el que estamos sufriendo socialmente va a, digamos, yo tengo la expectativa y la esperanza de que va a ser para mejor. Creo que el Rotary va a tener la obligación de estar atento a nuevas modalidades de problemas sociales. Hoy el Estado Nacional, como bien vos decías, Javier, tiene que ocuparse de un montón de cosas porque no se ocupó antes. Esperemos que esta convivencia política natural que se está dando en la Argentina le permita a los gobernantes, sean del partido que sean, abordar los verdaderos problemas argentinos. Ustedes saben que la Argentina, al contrario del resto del mundo, es el único país que aumentó su pobreza significativamente en los últimos 30 años en el mundo. No hay otro país, salvo el episodio dramático de Venezuela, que es incomprensible, y 2 o 3 países, Etiopía, Eritrea y Somalia, que atravesaron cosas terribles. Pero, por ejemplo, ni siquiera Siria, que lleva una guerra civil de 10 años, ha tenido el deterioro social de la Argentina. Por lo tanto, esto tiene que ser una llamada de atención en el sentido de que hoy el Estado tiene que ocuparse de cosas que si tuviéramos un país con una economía próspera, normal, sin pensar en aquellos sueños de principios del siglo XX que tenía la Argentina, habría muchos problemas que se podrían resolver naturalmente. Por otro lado, creo que entonces ahí, y yendo concretamente a tu pregunta, el Rotary tiene que estar atento a las modificaciones sociales que se van a producir en el relacionamiento. Yo creo que este tipo de instituciones va a ser fundamental para mantener las ligazones entre las personas, muchas de las cuales no las tienen habitualmente y han descubierto en este tiempo cierta soledad. Pensemos que ahora seremos unos 140, 150, si ha cumplido con la promesa. 188. Nosotros... Hemos sido 198, Eduardo, en este momento. 198. Qué responsabilidad. Bueno, muchas gracias. Pero nosotros tuvimos un punto de reunión y nos juntamos 198 personas, que en mi caso esta es mi segunda charla a través de Zoom, la otra fue escuchando y esta tuve el honor de darla. Quizás muchos de nosotros no teníamos idea que esto existía, yo no sabía que esto existía, y les estoy hablando de 10 días atrás. Entonces va a haber una reconformación, una reconfiguración de las relaciones personales que van a cambiar la sociedad, y entonces quizá lo que ha sido para el Rotary una permanente demanda de resolver el problema de un respirador, de un tomógrafo y soluciones concretas y sumamente efectivas, pase a ser cómo generar espacios de encuentro cuando la gente ha descubierto que no tenía encuentro con nadie. Esto es un atrevimiento de mi parte, pero me da pensar que la sociedad va a tener una reconfiguración en la que va a haber que estar atento a cómo se vuelven a reencontrar las personas. Gracias, Eduardo. Bueno, aparece Ricardo Pedazo, porque estoy hablando del micrófono de Ricardo. Tenemos las 2 computadoras prendidas y un solo micrófono. Y Cristian Cantalejos dice, buenas noches, excelente charla. Mi pregunta es, esto ya ha pasado en otros tiempos, y te pregunta si los protocolos que están aplicando responden a un método visto antes. Yo no tengo el conocimiento científico para afirmarlo. Lo que no hay es antecedentes históricos de una acción prácticamente global donde los países primero tuvieron respuestas bastante, podríamos decir, individuales, y lentamente la Argentina, curiosamente digo, porque no había ningún elemento para pensar que se logró porque estábamos bien preparados, pero la Argentina
con su cuarentena adelantada, digamos, tomó un camino que parece ser hoy el camino que todos están tomando, que es el del aislamiento preventivo. Ante una enfermedad que lo que se descubrió inmediatamente fue que este bichito salía en la pequeña escupidita que cada uno de nosotros hace al hablar, y que hay que estar a 1 metro, y que no hay que tener contacto físico. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y no tener contacto físico se ha puesto en marcha. Es impresionante. Hoy día en el mundo hay cerca de 1.000 millones de personas bajo cuarentena o bajo aislamiento social. Esto no pasó nunca en la historia, y lo que hay que decir es que si uno compara con la epidemia de fiebre española, que empezó hace un siglo, en 1919, apenas terminada la Primera Guerra Mundial, y que costó 50 millones de muertos, la epidemia costó más muertos que la propia guerra. Ahí hubo una cierta maldad de los ingleses porque, como uno de los primeros casos se dio en España, ellos bautizaron rápidamente fiebre española. Vieron que siempre los ingleses a los españoles les cuelgan digamos, el blasón del atraso, pero en aquel momento no se supo qué hacer y las respuestas fueron absolutamente caóticas. Hoy día, piensen ustedes que hubo una reunión virtual del G20 para hablar de problemas de salud pública. Y aquí es interesante pensar que así como el mundo, quizás nosotros desde la Argentina esta experiencia no la tenemos por lo mal que nos ha ido en la economía en los últimos 30, 40 años. Pero si el mundo ha logrado ordenar y establecer mecanismos de consulta permanentes para resolver las crisis económicas, qué bueno que ahora se amplíe a la salud pública, que pueda ampliarse a la educación y que de pronto podamos vivir en un mundo que mantenga sus identidades, pero que pueda articular políticas con más rapidez. En ese sentido, para mí el escenario es muy, muy, muy favorable. Piensen ustedes que cuando se hacen los acuerdos para salir de la guerra en términos económicos, los famosos acuerdos de Bretton Woods, lograron en un periodo se logró en un periodo de 50 años reducir la pobreza de la humanidad a la mitad. Bueno, esto nos hace ser optimistas en que si se aborda el tema de la salud pública también de la misma manera, pueden lograrse soluciones parecidas. Muchísimas gracias, Eduardo. Te cuento que muchísimas felicitaciones siguen, lloviendo las felicitaciones y los agradecimientos, y además hay muchas preguntas que vos ya las contestaste, en realidad, englobando todo el tema social, cuál va a ser el cambio, desde el punto de vista de nuestra interacción personal y social, y son muchas las preguntas que atienden a eso, no las voy a hacer, porque bueno, ya lo contestaste en los diferentes preguntas que te hemos hecho anteriormente. Le voy a dar la palabra a Ricardo. Eduardo, como siempre, la verdad que muchísimas gracias, muy, pero muy bueno. Quería comentarte porque varios rotarios me pidieron que te explique uno de los objetivos que tiene Rotary es la lucha contra la polio. Nosotros, desde hace muchos años, y tomando en cuenta a un proyecto realizado por quien ha sido un excelente presidente de Rotary Internacional, el doctor Carlos Canseco, mexicano él, llevamos adelante el proyecto que hoy denominamos Polio Plus, que en un principio era la eliminación de la polio y se había puesto como objetivo el momento de cumplir los 100 años de Rotary Internacional, que fue en el año 2005. Cuando muchas veces, y compartiendo lo que vos decís, la gente dice, pero acá nosotros no tenemos polio. Hoy creo que la gente se va a dar cuenta por qué los rotarios, que no tenemos, gracias a Dios, polio en la Argentina, seguimos luchando, porque como el virus viaja la polio también, y tenemos una epidemia, por no decir después una pandemia como la estamos viviendo. Hoy solamente Afganistán y Pakistán son aquellos países que mantienen todavía algunos brotes de polio, y estamos en un statu quo con Nigeria, que no ha presentado casos en los últimos años. Pero sí
Por eso cuando no se logró en el 2005 erradicar la polio, algunos dicen, ¿por qué los rotarios no se dedican a otras enfermedades? Por ejemplo, cuando surgió el año pasado algunos brotes de sarampión, siempre está aquel que quiere más y dice, nosotros tenemos que dedicarnos al sarampión. Nuestro programa se llama Polio Plus, pero ¿por qué Polio Plus? Porque involucra no solamente la polio, sino otras 5 enfermedades, entre las cuales también está el sarampión. Yo la verdad que estoy muy, muy contento y te puedo asegurar, muy emocionado. Hoy 198 rotarios se han juntado a través de esta nueva tecnología para escuchar a un amigo, para escuchar a quien que charló como en el café, que nos dio una clase magistral sin querer ser el soberbio. Y vos sabés que nosotros cometimos, creo que ya lo había hablado Osvaldo, hemos grabado didácticamente esta charla. ¿Por qué? Porque queremos que sea parte de las charlas que vamos a realizar todos los clubes. Y acá me dice Susana, ¿dónde? Hay un rotario de Santa Rosa. Hemos tenido un rotario de Santa Rosa La Pampa que le agradecemos mucho su presencia y varios clubes nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque hemos logrado que las reuniones semanales que no se pueden hacer presenciales se están haciendo por este sistema. Y aquellos que no pudieron entrar van a pasar esta charla en sus respectivos clubes. Por eso me animo, y yo sé que a vos te molesta esto, pero lo voy a hacer nuevamente, para los 198 amigos que estuvieron hoy y los 182 que se quedaron escuchando, y algunos no han podido porque se han ido a otras reuniones, decirles que Eduardo, para ayudarnos a pasar esta cuarentena, nos está invitando a que participemos de los cursos online de historia. Estos cursos son 3 cursos que se involucran en uno por esta época de cuarentena, si no son cursos individuales. Es Historia Argentina del siglo XIX, desde la colonia a la generación del 80, hermoso. Historia Argentina del siglo XX, desde Roca al 2001, si habrá material en ese último año. E Historia de la violencia política y social en la Argentina. Y también hay un 4º curso que es el radicalismo en la historia argentina, desde su fundación hasta el doctor Raúl Alfonsín. En este caso, lo dicta Eduardo en conjunto con un prestigioso historiador, que es el doctor Diego Barovero. Este curso se pueden anotar, yo después les voy a pasar vía grupos WhatsApp y al que me lo solicite la dirección para que se anoten, participen y tengan el placer de seguir compartiendo esta agradable forma de transmitir que tiene Eduardo Lázari, del cual me jacto de ser su amigo. Eduardo, no sé si hay alguna pregunta más, porque creo que sí. Yo no tengo la cámara prendida, ahora ahí está. Ahí está, ya tengo la cámara, hay gente que quería, la tenemos. No sé si hay... No, la verdad es que son todas felicitaciones, que la gente muy contenta. Acá hay uno de los socios rotarios, que es David Gamarra, que se manifestó y se pronunció admirador tuyo. Hay otro rotario también que te sigue por Radio Mitre. La verdad que, Eduardo, todos muy contentos, y lo nutritivo va a ser mañana, cuando sigamos recibiendo todo lo que nos ha dejado esta charla. Ida, no toques la pantalla. ¿Quién tocó la pantalla? Y no te hagas problema que yo lo cierro, ya está. Ah, bueno, bárbaro, bárbaro. Creo que ya estamos llegando al final, ¿no, Osvaldo? Ya estamos, cuando vos quieras, o cuando ustedes quieran. Bueno, Eduardo... Los que quieran la charla, por favor. Sí, ya bien me recuerda acá Susana que todos aquellos que quieran ver esta charla, no es ahora en este momento, sino que después nos van haciendo saber y se lo vamos a mandar para que tengan el placer de transmitirlo en sus respectivos clubes. Va a ser algo muy interesante poder contar con este material, al igual que la charla de la semana pasada del licenciado Javier Lasati. Nosotros vamos buscando similitud de los apellidos. La semana pasada Lasati, esta semana Lázari, y les digo que es muy seguro que la semana que viene, en la charla del próximo día, miércoles, a las 22, creo que va a ser 22:30, porque el orador
termina su programa a las 22, nos va a hablar quien fuera senador en la República de Italia, un amigo, el doctor Claudio Sin, que está todos los días en el canal América, participando del programa que tiene Eduardo Feynman, y nos va a hablar de la parte prevención de cólera, de prevención del coronavirus. Hoy estuve hablando de diferentes temas y ya me confirmó que casi seguro, salvo, como le pasa a Eduardo, le pasa a varios hombres que están trabajando en los medios, que quizás surge un llamado imprevisto y tienen que concurrir. Me acuerdo cuando fueron el cambio el año pasado, el cambio de autoridades nacionales, Eduardo estuvo en todos los canales participando, al igual que cuando tuvo el G20, también Eduardo explicando a la audiencia cada uno de los pasos y qué había pasado en la historia. Eduardo, en nombre de todos los rotarios, en el nombre de Susana, mío, de Osvaldo, que es otro de valor que organiza y es quien nos está llevando adelante este apoyo tecnológico, queremos agradecerte infinitamente, ya lo haremos personalmente con un fuerte abrazo, hoy no lo podemos hacer solamente a la distancia, y decirte que realmente fue una noche hermosa, que nos estás ayudando a sobrellevar esta cuarentena, y que por supuesto le agradezco a todos los rotarios que nos hayan acompañado para esta hermosa charla que hemos recibido, y que los esperamos la semana que viene, como lo hacemos ahora habitualmente, a las 22 horas, para la nueva reunión del equipo distrital con todos los rotarios que se quieran ir sumando. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias a todos, y hasta la semana que viene.